Bienvenidos a la clase de biología. Hablaremos sobre la ciencia. La biología es una ciencia muy antigua. Es el estudio de las plantas, es el estudio de los animales, es el estudio de cómo se forman los seres vivos, por qué existen, y también explica la gran diversidad de ellos en la superficie del planeta Tierra. Actualmente estudiar biología resulta ser bastante interesante porque la sobrevivencia del ser humano pues depende de cómo aproveche a los recursos naturales. Y resulta que las plantas y los animales pues son parte de esos recursos, principalmente porque nos van a proporcionar alimento, además de materia prima que va a servir para que obtengamos diversos satisfactores en la sobrevivencia, en la lucha de día tras día en la superficie de la Tierra. La biología se ha desarrollado de manera muy amplia, tiene estudios bastante extensos y muy completos sobre la célula, sobre el funcionamiento de los organelos celulares, sobre la estructura química del ácido desoxirribonucleico o el ADN, y podemos entonces así conocer pues una diversidad enorme de plantas con características muy especiales y que van de acuerdo a las necesidades que tienen las personas. Por ejemplo, les voy a mostrar esta plantita que es un cordyline. Y vean ustedes entonces los colores que presenta, las formas en las cuales están arreglados los colores, la forma de la planta, el tamaño de la planta. Pues son características que ya los humanos pueden seleccionar y que pueden establecer en un organismo para que sea deseable según las necesidades. En este caso, pues las plantas ornamentales, como los cordilines, que son utilizados para la ornamentación. Presentan colores muy variados, colores distintos, matices, combinaciones de ellos, como vemos en esta dracena, que hacen entonces que sean atractivas para nosotros y que las utilicemos como plantas de ornato. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues se debe básicamente a que la manipulación de los genes pues ya es muy práctico en la actualidad con los métodos que se tienen y los aparatos muy sofisticados que el hombre ha inventado, pues se logran tener mejoramiento de las características de las plantas. Las variedades, por ejemplo, de café, que hoy en día son bastante resistentes a las plagas causadas por hongos, por bacterias, por virus, por insectos que logran causar deterioro de las plantas. Eso ayuda bastante entonces a la agricultura, a la industria, para que así las plantas entonces sean un recurso natural que se emplee en diversos aspectos para las materias que se requieren, desde para elaborar ropa, para alimentos, para compuestos químicos, como pueden ser los pigmentos, las tinciones, para pinturas, para barnices y también para combustibles e incluso sustancias químicas hormonales para tratar al crecimiento, al desarrollo de otros organismos como pueden ser las plantas o los animales. La biotecnología en la actualidad resulta pues bastante interesante porque logra hacer plantas y animales con características muy deseables hacia las necesidades que tenemos las personas. La biología molecular es el estudio de las moléculas que intervienen en la formación de un individuo, en la estructura químico-biológica de las células y como consecuencia pues las características que una planta puede tener para sobrevivir y que las personas pues podemos hacer un uso adecuado de esas características para que podamos utilizarla como un recurso. Biología molecular es el estudio del ácido desoxirribonucleico o ADN. Esta sustancia se encuentra en el interior de todas las células.
en el núcleo celular y es responsable entonces de que una planta tenga determinadas características. Tenemos aquí, por ejemplo, una orquídea y ella vive sujeta a el tronco del árbol. No necesita el suelo para vivir, sino que está adaptada de manera evolutiva y por lo tanto los genes que tiene hacen que tenga esa característica de que sus raíces pues sean sujetas, adheridas a los troncos de los árboles y que puedan vivir entonces así sujetas a ellos y no necesitan no necesitan del suelo, sino que únicamente con la luz del sol, con el agua, de la lluvia, la humedad ambiental, pues hace que las plantas estén allí sujetas a los troncos de los árboles y vivan en la corteza de ellos. Una planta que vive sobre otra planta. Se les llama plantas epífitas. La genética pues ha aprovechado esta característica que tienen estos vegetales para que puedan ser más abundantes, tengan más forma de sobrevivencia y que las personas pues puedan desarrollar mejores cultivos para su economía, para su venta y las ganancias que puedan llegar a tener de la venta de esas plantas. La biología molecular resulta ser bastante activa en la actualidad porque además de investigar las características morfológicas y fisiológicas que tienen las plantas, pues también estudia el origen de las enfermedades, del por qué existe el cáncer, por ejemplo, en las personas, cómo es posible poder combatirlo ya de una manera más eficaz, encontrar el origen de las enfermedades como la diabetes o la hipertensión, y eso hace entonces que las personas pues tengamos más posibilidades de tener una salud mejor y pues en el futuro prevenirlas o evitarlas para beneficio de las demás personas. Entonces, así la biología molecular es una parte importante del estudio en la actualidad porque cada día surgen nuevos organismos con características distintas, los llamados organismos transgénicos, por ejemplo. La tecnología pues ha avanzado de manera muy notoria y nos sorprende ver entonces o encontrar en la naturaleza a otros organismos que salen del contexto común y debemos de saber entonces el porqué de sus características. Bien, muchas gracias, bienvenidos aquí a la clase de biología de temas selectos de biología 1.